Para Boaventura de Sousa Santos hay cosas que no tienen solución en la teoría y sin embargo tienen solución en la práctica. Lo sabe porque la única diferencia consistente en las ciencias sociales para él es la que hay entre aquella que transforma la realidad mejorándola y aquella que la fosiliza para que los privilegios se mantengan. Ha visto en la COVID-19 una herida de época y nos dice que su curación será también un cambio de época. El virus estaba ahí desde que llegó la modernidad con sus carabelas, sus genocidios y sus avances tecnológicos. Sabe que el Estado es parte del problema y parte de la solución, y su pesimismo se esperanza cuando ve la resistencia y la creatividad de las comunidades, allí donde la cara amable del Estado no llega y donde los beneficios de la biomedicina hacen lo que hizo Dios en Auschwitz, quedarse fuera. Desconfía de los intelectuales de vanguardia y prefiere una intelectualidad de retaguardia, que camina como los líderes de las manadas de lobos, con los que van más rezagados. Con Boaventura de Sousa Santos aprendí que una de las expresiones más profundas de la inteligencia es la generosidad. Creo que es el intelectual más poderoso que tiene el pensamiento crítico en la actualidad. Y en el futuro comienza ahora, de la pandemia a la utopía, ha puesto todo su trabajo de una vida al servicio de pasarnos al otro lado del espejo. Ese espejo que ha roto la pandemia. Boaventura, bienvenido aquí a la frontera, a tu casa. Muchas gracias, Juan Carlos, es un placer. Boaventura, planteas que la era que comenzó en el siglo XVI, que empezó con la expansión colonial europea, llega a su fin. Capitalismo, colonialismo y patriarcado, basado en que la naturaleza no nos pertenece más. Sí, estoy seguro que, como decía Eric Hobsbawm, los siglos nunca comienzan el 1 de enero del primer año del siglo, sino cuando pasa un acontecimiento, un cambio que va a se inscribir en las relaciones sociales, políticas y culturales de las próximas décadas. Así, por ejemplo, el siglo XIX empezó con la primera revolución industrial de cerca de 1830, el siglo XX, quizás con la Primera Guerra Mundial y con la Revolución Rusa, que impactaron todas las décadas siguientes. Y yo estoy seguro que en nuestro siglo, que ya tuvo dos crisis grandes, el 11 de septiembre de 2001 y después de 2008, 2011, yo pienso que cualitativamente es esta, la pandemia, la que marca el inicio del siglo XXI, porque va a inscribir toda una nueva relación en la sociedad en general, las relaciones sociales, a mi juicio, las relaciones políticas, culturales y también económicas. Claro, no va a ser ahora, rápidamente, pero vamos a entrar en un periodo que llamo de pandemia intermitente y no nos vamos a librar del virus. Vamos a tener que vivir con un tiempo con esta cosa que va a cambiar muchas de nuestras cosas y que nos está revelando también muchas cosas que nos habíamos olvidado de alguna manera. Planteas que de alguna manera estábamos viviendo en un presente eterno, ¿no? Que de alguna manera estaba expresando una falta de alternativas. Y tú planteas que claro, que estamos ante un pasaje de cimientos que se desmoronan, ¿no? Que tiene que ver con esa idea que señalas de un cambio de época. No, sin duda, yo pienso que esta pandemia ocurre dentro de otra pandemia. Y la gran pandemia que habíamos sufrido, por último, fue la del neoliberalismo, de que no hay alternativa. Desde hace 40 años vivimos con esta pandemia, que no se puede hablar de socialismo, no se puede hablar de una sociedad postcapitalista, postcolonial, porque es el fin de la historia, ¿no? Y a pesar de todo esto estar siendo muy criticado, el hecho es que está en los procesos políticos, en los medios, por todo lado la idea de que no hay alternativa. Entonces me parece que la primera cosa es que esta pandemia nos ha revelado que si no hay alternativa nos suicidamos. Entonces tenemos que encontrar alternativas. Pero las alternativas realmente nos obligan a recular de alguna manera, no a 40 años, pero a 400 años, a una idea que empezó realmente con el colonialismo, la expansión europea moderna, en el sentido que este modelo de racionalidad que Weber
designaba como la racionalización del mundo que se impone a todo el mundo, digamos así, desde Europa, va a llevar consigo un concepto de naturaleza que es totalmente novedoso en relación a los conceptos que dominaban en el mundo entonces, y no solamente en los pueblos originarios del continente americano, en África, sino también en la filosofía antigua de India y de China. Y este concepto nuevo es que nosotros no pertenecemos a la naturaleza, a pesar de no podemos hacer nadie sin la naturaleza, pero al contrario, es la naturaleza que nos pertenece a nosotros. Y por tanto, como nos pertenece, es una propiedad, y como Locke nos decía que el derecho de propiedad es absoluto, entonces podemos hacer lo que queremos de la naturaleza. Y es eso que habemos hecho estos siglos. Yo pienso que estamos pagando el precio de todo eso. Y por eso me parece que el cambio de época está por ahí, ¿no? Claro, había como tres grandes pagadores del desarrollo y de la idea de progreso que estaban silenciados y que han empezado a gritar. Como dice Leonardo Boff, la tierra grita, las mujeres gritan, los pueblos colonizados gritan. De allí tú recuperas una expresión de Walter Benjamin cuando plantea que es que la excepción se convierte en norma. Claro, sí, sí, yo pienso que es eso, y fue un pensamiento que es curioso porque muestra bien lo que es el concepto europeo de universalismo. O sea, eso es un concepto completamente excepcional, pero que se impone, y no se impone por la fuerza de las ideas, se impone por la fuerza de las armas, ¿no? De los cañones. Y eso es que es la herencia. Sabemos muy bien que había colonialismo y que había patriarcado antes de la expansión europea. Lo que va a pasar es que vamos a tener un colonialismo moderno y un patriarcado moderno articulados y reconfigurados por el capitalismo. Y esa mezcla que nos ha traído hasta donde estamos en este momento, ¿no? Hay gente que dice que es mucho más complicado pelear ahora contra este modelo, ¿no? Que subalterniza, ¿no? a tantos sectores de la humanidad, porque se ha convertido en una suerte de sentido común. Tú desarrollas la idea de la sociología de las ausencias, donde planteas que todos esos ocultamientos son intencionales. Y planteas también que el virus ha generado una suerte de, ha levantado los tejados, ¿no? Y nos permite de alguna manera ver la fragilidad humana y desde esa fragilidad humana entender todos estos dolores que estaban al margen de nuestra percepción. No, sin duda, yo pienso que esta idea de la fragilidad humana es muy interesante en este momento porque tú sabes, ves que la pandemia ocurre exactamente en vísperas de la cuarta revolución industrial, que es una demostración de fuerza, de poder de la humanidad, que es esta cuarta revolución industrial, es la inteligencia artificial. O sea, implica una idea que los humanos tengan una posibilidad finalmente de transformar todos los problemas políticos en problemas técnicos y de tecnología. Al mismo tiempo que hay toda esta gran aspiración tecnológica, tú pasas por una pandemia que te pone en la situación de los indígenas, de los pueblos originarios, cuando llegaron los europeos, los portugueses, los españoles, los ingleses y los franceses, con la varíola, o sea, con virus para los cuales no estaban protegidos y por eso murieron millones, sabemos, La en México viruela. sobre todo, y también los Estados Unidos, lo que es hoy los Estados Unidos. Entonces, es esta mezcla entre esta fragilidad y la fuerza que a mí me impacta y que nos va a intentar mostrar que había mucha cosa que estaba ausente y que ahora se muestra con toda la visibilidad. Nosotros, por ejemplo, ni reconocíamos en el pensamiento eurocéntrico la idea de los pueblos originarios, eran todos campesinos, ¿no? Porque la idea es que si eran distintos, habría que asimilarlos. Entonces no existía. Y esto pasó mismo para el pensamiento crítico, o sea, el único, digamos, que escapó a esto en América Latina fue José Carlos Mariátegui. Los otros todos eran realmente con la idea de un cierto asimilacionismo, que hoy ya todavía no existe, pero tendremos que ver que este efecto de transparencia
que la pandemia tras, además de las grandes desigualdades del mundo, son muy importantes para mirar lo que va a pasar. Y es una enseñanza. No sé si aprendemos o no, es otra cosa. No sé, no sé. Claro, tú todo el libro estás discutiendo y es parte de tu pesimismo esperanzado en la posibilidad de moldear todo ese dolor, ¿no? Pero claro, para moldear el dolor hay que identificarlo y ahí necesitamos el lenguaje. Tú insistes en que el lenguaje lo hablamos y el lenguaje nos habla, ¿no? Igual que tú planteas que este libro que has escrito sobre la pandemia te escribía a ti al tiempo que tú lo escribías. Pero señalas algo que suele estar escondido y que quiero preguntarte concretamente, ¿no? Acerca de las metáforas que la pandemia va a incorporar a nuestra reflexión. No, para mí la primera lucha, digamos, fue ir en contra la metáfora que estaba a ser dominante, que era el virus como enemigo, cuando nosotros sabemos que necesitamos de virus y de bacterias, ¿no? Y por eso no era esa la metáfora adecuada. Y por eso pensé que la otra metáfora, mucho más adecuada, sería de un cruel pedagogo. O sea, a alguien que nos está intentando de enseñar algo. Quizás la madre tierra nos está intentando de enseñar algo, es una enseñanza cruel porque mata, obviamente, pero nos está avisando, es una alerta, nos está diciendo una alarma que nos dice, mira, si ustedes siguen con este modelo de producción, de contaminación de los ríos, de quemadas de las florestas, destrucción de los bosques, mineración a cielo abierto, destruyen los hábitats de los animales salvajes, van a tener mucho más virus, y por eso, cuidado. Y además, él nos está diciendo una cosa que nosotros difícilmente vemos desde Pascal, se dice mucho, muy difícil ver, es que la vida humana es 0.01% de la vida total del planeta. Somos muy pequeños en el planeta como vida y nos arrogamos a destruir la vida en esta época que llamamos de antropoceno. Entonces, esa tontería, esta irresponsabilidad, me parece que ahora sabemos que si seguimos en ella, vamos a pagar un precio muy, muy alto. Yo estoy de acuerdo contigo en que igual que la Primera Guerra Mundial suministró las metáforas a buena parte del pensamiento de la época, ahí está Gramsci, ¿no?, con su guerra de movimientos, guerra de posiciones, etcétera, es bastante probable que la pandemia nos brinde metáforas para entender el siglo XXI. Pero tú alertas respecto de algo que creo que es central en el trabajo, y es que cuidado con los discursos apocalípticos, porque los discursos apocalípticos terminan, ¿no?, por paralizar. No, porque los discursos analíticos son el resultado directo, y donde está la extrema derecha también, a mi juicio, de toda esta pandemia del neoliberalismo, de que no hay alternativa, que la historia llegó a su final, etcétera, ¿no? Y esta es la gran pandemia en contra lo que tenemos que ver, y por eso hay que ver del otro lado del espejo, como decías, de ver que hay alternativas, que siempre las hubo, y las alternativas están ahí, no hay que inventarlas. O sea, las comunidades campesinas e indígenas nos han mostrado que realmente no somos, la naturaleza no es nuestra, nosotros pertenecemos a la naturaleza. Y obviamente han producido cosas, han mantenido los bosques para nosotros, la biodiversidad, han resistido al colonialismo y al capitalismo con mucha fuerza, están ahí. Claro que ninguno de nosotros quiere ser indígena o campesino, no es eso. Tendremos que aprender de la sabiduría de ellos y de su conocimiento. Y por eso yo hablo mucho, y este es el resultado casi político de mi epistemología, las epistemologías del sur, de aprendizaje de los conocimientos nacidos en la lucha, que son las luchas de los pueblos, de las mujeres, de los jóvenes, de la gente de las barriadas, que nos están siempre indicando nuevas maneras de convivir y de vivir, y que ahora, durante la pandemia, los habemos visto, ¿no? La gran solidaridad entre comunidades empobrecidas, no hubo solidaridad entre ricos y pobres, no la he visto, pero entre pobres, mucho, en barrios, de que se han solidarizado para, muchas veces ante el abandono del Estado. En el libro hablo de varias comunidades, no solamente indígenas, pero barriadas,
que se han producido sus sistemas de defensa y de autodefensa. Entonces, yo pienso que este sistema de autodefensa también que viene de Locke, que viene de Hobbes, y que nunca entendemos muy bien, porque habíamos declarado que el Estado tenía el monopolio de la violencia, entonces es algo que no está ahí a nosotros, activistas y cientistas sociales, nos está a motivar para renovar, y por eso mi esperanza está en que podamos aprender con eso, ¿no? Claro, y tú has repetido muchas veces cómo esa visión desde el sur te permite hacerte preguntas a lo Paulo Freire o a lo Bertolt Brecht, que de otra manera, desde una visión estrictamente eurocéntrica, no las podríamos hacer. Por ejemplo, ¿por qué tiene derechos un banco o una empresa y no tiene derechos un río? No, exactamente, eso fue la respuesta. Esas cosas muy concretas, como esta, por ejemplo, es una respuesta que Jacinda Ardern, de que la primera ministra de Nueva Zelanda, ha dado a la oposición. Cuando la oposición ha dicho, pero qué tontería, que ustedes van a dar derechos a un río, porque el río no tiene brazos, no tiene sexo, no tiene cabeza, ¿cómo es eso? ¿Cómo puede tener derechos humanos, no? Y él realmente ha contestado, sí, y una empresa. ¿Cuál es el sexo de la empresa? Y los brazos de la empresa. Y ficcionamos que es una persona jurídica, porque creamos la ficción que hay personas físicas y personas jurídicas. Entonces el río, por el mismo sistema, puede ser exactamente considerado como tal. Esta es la renovación que está en curso, ¿no? Es todavía, soy emergencia, lo que llamo la sociología de las emergencias, ¿no? No está consolidado nada de esto, hay retrocesos. Yo pienso que la extrema derecha es un intento de trabar toda esta energía de renovación o apropiarse de lo que va a pasar, por ejemplo, ahora con el Estado, que es otra gran novedad de la pandemia, que es el Estado finalmente es importante, ¿no? No son los mercados, ¿no? Habemos escrito por veces que el Goldman Sachs gobierna el mundo, pero viene una pandemia y la gente no pide a Goldman Sachs que los proteja, pide al Estado. Entonces, ¿el Estado es importante o no? Esto es el problema, porque muchas veces el Estado ya no estaba ahí para proteger a la gente. La gente se sintió y se siente abandonada en muchos países, ¿no? Sin duda, sin duda. Hay un capítulo donde haces un repaso de las pandemias en la historia, con tres denominaciones. Primero, violencia epidémica. ¿A qué te refieres? ¿Violencia? Epidémica. Sí, claro, la violencia es básicamente epidémica, es la idea de que cuando estas epidemias surgen, ellas pueden ser caóticas y son caóticas, pero no son democráticas nunca, ¿no? O sea, son siempre muy discriminatorias. Tú ves lo que está pasando en Brasil, lo que está pasando en los Estados Unidos o en Colombia, o sea, son los pobres y negros que están muriendo mucho más que otros. En una ciudad como São Paulo tenemos índices de letalidad o de mortalidad del virus entre 2 y 60. O sea, en barrios que son próximos, o sea, esta violencia es una otra violencia y por eso vamos a necesitar de otra forma de justicia. Hemos hablado de justicia cognitiva, social, histórica. Vamos a necesitar de justicia sanitaria, de justicia vacunal, digamos, ¿no? Que es un concepto que debemos entrar en nuestras ciencias sociales y que a mi juicio lo que está pasando hoy es una escandalosa demostración de injusticia vacunal a nivel mundial y que me parece una locura, pero si quieres podemos discutir también. Sí, ahora entramos en eso, pero digo que para mirar el papel de la pandemia en la historia señalas la violencia epidémica, luego también señalas la violencia epistémica. Esa es otra, porque no hay una sin otra, digamos así, sin las otras. O sea, la idea de que la violencia epistémica es considerar que yo tengo el conocimiento válido y el conocimiento válido es uno solo, y es la ciencia moderna, y soy yo que la produzco. Y ustedes que están conmigo en las colonias o en otras partes del mundo, o en mi barrio, en mi ciudad, o fuera de la universidad, ustedes no tienen conocimiento, ustedes tienen supersticiones. Ustedes tienen opiniones, ustedes tienen informaciones que yo puedo convertir en conocimiento. Nosotros nunca habíamos considerado que hay mucha sabiduría
fuera del marco científico, académico, de pensamiento erudito. Y por eso habemos cometido esta injusticia epistémica, ha llevado a lo que llamo el epistemicidio, la muerte de conocimientos, que fue junto con los genocidios, ¿no? Esa para mí es la más tenaz y miren, no está mejorando en este momento. Yo estoy un poco receloso porque, por ejemplo, la Organización Mundial de Salud afirma que los pueblos originarios tienen su medicina tradicional, que es absolutamente crucial ahora, porque incrementa la inmunidad de los cuerpos. No tiene vacunas, por supuesto, pero tienen productos que amplían la inmunidad. Y nada de eso se habla. Hablamos simplemente con infecciologistas y virologistas, como si todo fuera ciencia moderna para todo el mundo, y no lo es. Hay otras formas que muchos pueblos están a usar de medicinas para enfrentar esta crisis pandémica. Entonces, necesitamos, de hecho, de justicia epistémica entre conocimientos. No quiere decir que vale todo, no. Como yo siempre digo, para ir a la luna necesito de conocimiento científico. Para conocer la biodiversidad de la Amazonía necesito de conocimiento indígena. Entonces, para diferentes propósitos y objetivos necesito diferentes conocimientos. No es una cosa de relativismo que vale todo y todo es igual, no. Además, no hay en mi pensamiento un sentimiento anticiencia. Por veces en algún pensamiento descolonial noto un poquito esa idea que la ciencia moderna es toda colonizadora. No lo es. No podemos echar el bebé con la agua del baño, ¿no? Yo aprendí eso con Amílcar Cabral, que fue un grande luchador por la independencia de Guinea-Bissau en contra del colonialismo portugués. Amílcar decía, no, nosotros no vamos a echar y descartar todo el conocimiento científico del colonizador. A algunos nos puede ser útil. Vamos a escoger lo que queremos y obviamente echar lo que no queremos. Es eso que siempre los pueblos han hecho y nosotros no vemos, o sea, el pensamiento eurocéntrico no lo ha visto. Es tiempo de verlo porque las consecuencias de la ceguera, lo que en otro contexto he llamado la epistemología de la ceguera, va a ser un precio muy alto si seguimos en eso. Claro. Hay otro elemento que es central en todo tu trabajo y también en este libro, que tiene que ver con la idea de mercancía ficticia de Marx, que después desarrolla Polanyi, que es la mercantilización de la naturaleza y que termina convirtiendo a la naturaleza y a la propia pandemia en un negocio. Sí, eso es un trazo que tú has visto que, do punto de vista del capitalismo, una pandemia no es una crisis, es un negocio, ¿no? Y ya vemos sectores del capitalismo que han incrementado sus ganancias. Además, tenemos los primeros trillonarios, que fue Jeff Bezos de Amazon, fue durante la pandemia, ¿no? Y el señor que es el propietario de esta plataforma que estamos a usar, también incrementó su riqueza por millones y millones de dólares. O sea, es realmente un negocio. Y ahora se habla que realmente las vacunas son el nuevo oro líquido para las Big Pharma, para las grandes empresas farmacéuticas. O sea, realmente para ellos no han visto la crisis, han visto el negocio. Vamos a ver lo que va a pasar, ¿eh? Porque hay los sectores del capital financiero que piensan que van también a dominar la poscrisis. Y es muy interesante, Juan Carlos, de ver cómo el sistema financiero está, digamos, un poco en la incertidumbre, ¿no? Estos sectores que ganan, las tecnologías de economía de plataforma, que ha ganado mucho, mucho, mucho dinero con la pandemia. Están a ver, por ejemplo, acaba de salir un estudio del Fondo Monetario Internacional que prevé que va a haber mucho disturbio social, mucha protesta después de la fase aguda de la pandemia. En gran parte porque no lo dice, pero la razón es el Fondo Monetario Internacional, porque el Fondo Monetario, que es una institución de los acreedores, va a exigir a los países que paguen las deudas. Debería haber mucha deuda perdonada, o deuda perpetua, o deuda mutualizada entre todos los países, porque la pandemia fue global. No, el capital financiero no está interesado en esto. Por eso vamos a tener un campo de disputa muy agudo. Yo no sé, en algunos contextos, si nuestras democracias van a resistir y van a ser robustas lo suficiente
para los impactos de todo esto, ¿no? Claro. Y ahí, Boaventura, surge también otro elemento mal usado, espurio, lleno de trampas. Si hemos hablado durante el siglo XX de los nuevos brujos en los economistas, tú planteas que en la post-COVID también van a ser nuevos brujos los abogados, los litigios, ¿no? Todo un entramado jurídico para utilizar la post-crisis para intentar seguir haciendo negocio, en este caso a través de complicados bufetes de abogados internacionales. Sí, eso es lo más digamos, repugnante, si quisieras, es que son los bufetes de abogados internacionales que están intentando de enjudiciar a los estados que han violado algunas reglas comerciales durante la pandemia. Por ejemplo, la empresa española que explota como se dice, el peaje de las carreteras en Perú, por ejemplo, ¿no? Que durante un tiempo el Estado suspendió el pago de peajes, y la empresa de inmediato amenazó que podría, varias empresas también de América Latina, de agua y todo eso, que podían enjudiciar los estados por violación del contrato, de los contratos, y de frustrar las legítimas expectativas de ganancia. O sea, una falta de conciencia social, que ya lo conocíamos del capitalismo, pero que es particularmente repugnante en un periodo de pandemia como esta, ¿no? Hay una idea central en tu pensamiento, como yo le digo a los alumnos, haces como Neo en Matrix, te sales de Matrix para verlo, y hablas de una línea abismal. ¿Qué es la línea abismal, Boaventura? La línea abismal es una línea que existe desde el siglo XVII, exactamente desde ese modelo civilizatorio de capitalismo, colonialismo y patriarcado, que consiste en crear una división total entre los seres que son considerados totalmente humanos y plenamente humanos, y los seres que son de hecho subhumanos. Después de una retórica que viene de la revolución y de todo el pensamiento liberal, que somos todos iguales, realmente es una retórica de principios que no tiene nada a ver con la idea de que este concepto de humanidad no puede existir sin el concepto de subhumanidad, donde están los pueblos esclavizados de las colonias, son las mujeres, son los pueblos indígenas, son los pueblos negros. Hasta hoy. ¿Por qué es esto? Esto existe por varias razones, por supuesto, pero la más importante para mí, además, la saco mismo de mi tradición marxista. O sea, es que el trabajo libre, que es fundamental en el modelo capitalista de dominación, no se sostiene socialmente sin trabajo altamente desvaluado y trabajo no pagado. Bueno, ¿quién produce el trabajo altamente desvaluado? Los esclavos, los trabajos análogos a los esclavos, la servidumbre, las formas todas que hemos utilizado hasta hoy. Finalmente, el trabajo de los inmigrantes hoy en Europa, ¿no? Y de las mujeres, que es el trabajo del cuidado, que nosotros mismos en el pensamiento crítico aceptamos de llamar reproductivo, que es una tontería, porque es productivo, obviamente, produce la vida. Es la cosa más importante. No produce mercancías, produce la vida, que es otra cosa. Habemos dicho que es reproductivo y no tiene valor. Entonces, el trabajo de cuidado. Y es trabajo, sí, estos dos trabajos de cuerpos que son cuerpos racializados y sexualizados, son del otro lado de la línea, y por eso se quedan ausentes. Y por eso no hay, durante mucho tiempo en la política, mismo democrática, no hay mujeres. Y obviamente las tierras indígenas y de África eran tierras de nadie. Sabemos muy bien eso, ¿no? Entonces, y los liberales, como Locke, pudieron ser propietarios de empresas de trato de negocio de esclavos. ¿Por qué? Porque no eran gente. Al tiempo que le decía... Al tiempo que le decía al monarca, no nos trate usted a nosotros como esclavos. Claro, ¿no? Exactamente. Claro, ahí señalas, Boa, pueblos indígenas, pueblos de matriz africana, te acuerdas del pueblo gitano, refugiados, inmigrantes, mujeres, trabajadoras sexuales, el colectivo LGTBI, también señalas líneas abismales con predominio religioso, y la conclusión de todo esto es que se generan enormes zonas de exclusión.
y termina señalando también una población enorme, que es la gente mayor, la gente adulta, la gente anciana, y también de enorme crecimiento en muchos lugares la población presa. Claro. No, porque la línea abismal es una línea que se desplaza en las sociedades, ¿no? Porque es la línea que marca la protección mínima que las sociedades capitalistas pueden dar a los ciudadanos, ¿no? Y hay ciudadanos que están incluidos, pero de una manera precaria. Y por eso cuando viene un tsunami como esta pandemia, se nota de inmediato que ya no tienen protección ninguna. Y las personas de edad, por eso llamo una nueva forma, digamos, de discriminación que le llamo senexismo, que viene de senectud, del latín, que es una forma de, realmente sabemos que en Europa, 40% de las muertes son de gente de edad, de mayor edad, y no fue simplemente por ser más vulnerables, es porque estaban en una situación donde no han sido protegidos y en algunos países casi propositadamente. Suecia es un ejemplo un poco trágico, Bélgica también. Entonces, ahí hay cosas que tendremos que ver si estas casas donde estaban los ancianos eran realmente casas de protección o depósitos humanos de gente que durante la normalidad podrían existir con la apariencia de estar incluidos porque pueden ir a votar todos los 4 años, pero de hecho ya no estaban protegidos. Estaban desprotegidos y la pandemia va a mostrar, como tú has visto en esta casa de ancianos, que fueron las Fuerzas Armadas, fueron a descubrir tanta gente muerta hace tiempo. Es una cosa trágica, una cosa de tragedia, y el hecho que ha pasado en Europa, ¿no? En un país muy lejos y muy subdesarrollado, muestra hasta qué punto nosotros dejamos que mucha gente pase de la línea de inclusión mínima para la exclusión total, la exclusión abisal, si quieres, o abismal. Entrevistaba recientemente a un catedrático de Historia Contemporánea, Julián Casanova, que ha estudiado la violencia en los siglos XIX y XX, y una de las conclusiones que sacábamos, Boa, es durísima, pero es todo lo que ha hecho Europa al mundo colonial ha terminado regresando a Europa. Los campos de concentración, la esclavitud, la explotación, la depredación medioambiental, todo eso ha terminado regresando aquí a nosotros, aunque solamente fuera por ese egoísmo, debiéramos ser un poco más inteligentes aquí en Europa. Yo escribí hace un año, tú conoces quizás este ensayo donde digo el regreso del colonizado, ¿no? Claro. Y regresa a los países, digamos, metropolitanos, excolonizadores, que son, a mi juicio, siguen siendo colonizadores sobre 2 formas, el sospecho de terrorismo y el migrante, ¿no? Son las formas de cómo, porque no era supuesto en este modelo civilizatorio que las poblaciones coloniales algunas veces van a aparecer en el centro, en la metrópolis, ¿no? Y esta es la cosa nueva, cuando pasan el Mediterráneo, intentan entrar, es una cosa totalmente nueva. Montaña, los ensayos muestran que venían simplemente como circo, ¿no? Como diversión, para que la gente vea cómo son estos salvajes, etc. Ahora, venir de otra manera y cuando queremos aprovecharlos como mercancía, como migrantes que trabajan, además por veces no queriendo los padres, queriendo los hijos porque quieren asimilar los hijos. Hay una lógica colonial que está en Europa que no pasó de ninguna manera. O sea, esto pensamos que el colonialismo había terminado con las independencias. No, estamos en un periodo, a mi juicio, de recolonización. Además, están surgiendo, a ver lo que pasa ahora en Francia, aquí en Portugal, ahora con el debate sobre el colonialismo, ¿no? Y en España lo mismo, o sea, es muy difícil una rendición de cuentas porque obviamente implicaría también algunas reparaciones y pedir disculpas es fácil, pero reparar el daño es otra cosa muy más difícil, ¿no? Claro. Hay toda la discusión, ¿no?, de los historiadores con la caída de la URSS, pero bueno, ese sería otro asunto. O hay una parte en tu obra, Boa, que desde el comienzo tú señalaste con una mirada crítica, porque claro, al comienzo parece que la globalización era que todos íbamos a ir a Disneylandia, que todos podíamos consumir a través del turismo low cost
de alguna manera el mundo a nuestro servicio, pero luego la globalización tú has señalado que venía también con una cara B, con una cara oscura. Ujú. No, sin duda, realmente, primero, la globalización era fundamentalmente la globalización de la capital. Nos habíamos visto exactamente cuando las luchas en Seattle, que era muy claro eso mismo, ¿no? Pero vimos que en ese entonces quizás estábamos un poquito más esperanzados porque con el Foro Social Mundial creamos la idea de que habría una globalización en contra del capital, ¿no? La globalización de los de abajo. El Foro Social Mundial surgió con esa idea. Y te digo, esta pandemia, nosotros estamos en este momento con un debate interno, te lo paso a ti porque no es muy conocido, de que estamos dentro del foro los que se quedaron, como yo, en el Consejo Internacional, para cambiar el Foro Social Mundial en 20 años después, para que sea realmente un sujeto político global, como lo es el Foro Económico Mundial de Davos, pero nosotros no somos, por una idea falsa de que nosotros somos despolitizados. Esta despolitización que surge ahora también, lo vemos por toda América Latina, esta idea de despolitizar, de mirar los movimientos sociales sin la componente política, que me parece muy dañoso y que realmente sirve los intereses también imperiales de los países, digamos, dichos desarrollados. Por eso hay aquí todo un cambio que me parece que debemos tomar en cuenta, ¿no? Tú siempre, a diferencia de otros intelectuales, incluso han expresado críticas, porque es muy fácil criticar al Estado, ¿no? Yo creo que es muy sencillo, ¿no? Lo hizo John Holloway y en algunas ocasiones desde el feminismo también se han expresado críticas muy duras con los estados nacionales, pero lo único que realmente ha asustado al modelo neoliberal es cuando fuerzas políticas alternativas se han hecho con el aparato del Estado. Y tú dedicas en el libro una parte, un capítulo entero, a ver cómo va a ser ese Estado, ¿no? Un Estado que a ti no te lleva a ningún tipo de falso optimismo, ¿no? Y ahí recuperas algo. Es verdad que Agamben publicó inicialmente un artículo quizá un poco precipitado, ¿no?, acerca del estado de excepción que venía, pero no le falta razón. Nos hemos confinado 4.000 millones de personas y en el corto plazo yo veo mucho más factible la interpretación de Agamben de un estado de vigilancia, de un estado que trabaje a favor de la lógica neoliberal, que ese pensar deseando de Zizek, que decía que iba a venir Kill Bill a matar con 5 golpes al sistema capitalista. No, mira, me debate con Agamben, es claro, y él es un filósofo, yo soy sociólogo, es la idea de que cuando nosotros partimos la idea, que es una idea que viene de hecho, no solamente de Carl Schmitt por la izquierda, viene de Pierpaolo Pasolini, que es la gran influencia en Agamben, que era la idea de que la democracia cristiana de Italia en su tiempo, y Pasolini tenía razón, porque cuando murió había 33 procesos en su contra. Por eso no te dejes molestar bastante por los procesos, porque es una señal muy buena de la integridad de una persona cuando en estas sociedades capitalistas y profascistas en que vivimos. Y por eso él vivía intensamente esa idea. Yo pienso que convertirlo hoy es, a un nivel general nos lleva de alguna manera a una conclusión que para mí es fatal, es que finalmente no hay distinción entre derecha e izquierda, y que por eso todos los partidos de izquierda que de alguna manera colaboran en la gobernanza de los estados están también compartiendo estados de excepción. Por eso fui a analizar las diferentes políticas por esta dicotomía, ¿se protege la economía o se protege la gente? Yo he visto diferencias. Y los gobiernos de derecha siempre han dicho, protege primero la economía, después la vida. Reino Unido, India, Estados Unidos, Brasil, Colombia. Los otros gobiernos, es cierto que hubo mucha muerte, en Portugal, en España, mismo en Italia, todo eso, pero hubo por lo menos una conciencia que había que proteger la vida. Claro que para mí, como un socialista anticapitalista, para mí la vida debía estar siempre primero, y no solamente durante la pandemia, pero al menos, ¿no?, que se considere que hay que proteger la vida y también los empleos, etcétera, etcétera. Entonces, me parece que hay diferencias que es necesario manejar. Claro que si la tendencia más amplia va a ser en el sentido de más estado de excepción,
lo veo emergiendo, lo veo. Pero quiero analizar porque no puedo pensar que el Estado portugués es la misma cosa que el Estado de Bolsonaro en este momento en Brasil. No lo es. ¿Son dos estados de excepción? No, no son. Y nosotros sabemos que el imperio hace la diferencia. Los verdaderos enemigos, porque estamos en una guerra fría ahora brutal entre Estados Unidos y China, y no podemos olvidar que Europa y América Latina está dentro de la zona de influencia de los Estados Unidos, pero va a ser mucho más dura el control del continente latinoamericano y por eso hay que saber de qué lado estamos y el Estado, para mí, como tú conoces mi trabajo, es siempre así. Debemos luchar un pie dentro de las instituciones y otro pie fuera, desde el Estado, en contra del Estado y fuera del Estado. Los tres niveles son siempre necesarios en la lucha, por eso no soy un estatista de tipo de algún pensamiento, por ejemplo, crítico de la América Latina y aquí en Europa, vienen de una tradición de socialismo estatista, donde realmente el Estado es lo único que puede conducir a una lucha emancipadora. Pero sin Estado tampoco, ¿no? Porque el Estado es un campo de disputa hoy en día. No podemos dejar el Estado a la extrema derecha y a la derecha, de ninguna manera. Hay que ocuparlo y transformarlo, ¿no? Aquí lo verificamos en España. Creo que fue esencial el movimiento del 15M de los indignados porque politizó a la sociedad y permitió construir un relato alternativo. Pero hubo un momento en donde dejó de haber viento y dejó de haber olas, y eso había que traducirlo en una estructura que todavía está hoy pugnando, peleando para convertirse en partido-movimiento, porque yo coincido, y tú lo señalas también en el libro, que el gran error de los gobiernos de cambio en América Latina y en cualquier lugar es no haber sido capaces de construir partidos-movimiento que hubieran estado manteniendo constantemente, ¿no? Ese equilibrio inestable. Y también no ha sido posible porque también los movimientos se dejaron cooptar, digamos así. Yo pienso que cuando un gobierno un poco más de izquierda o de centro izquierda llega al poder, es absolutamente normal y lo fue en muchos países que líderes de movimiento llegan al poder, pero es necesario que los movimientos ellos mismos no van a perder su autonomía e independencia, ¿no? Porque tienen que seguir luchando por su autodeterminación y evitar a todo momento la cooptación de los partidos, porque sabemos que realmente ellos van a estar dentro de límites, de restricciones, porque la matriz del Estado es capitalista, es colonialista, es monocultural y tiene obviamente hoy en día una estructura imperial del capital financiero, que sea de los Estados Unidos, que sea de China. Hay siempre influencias externas que te llevan a una duplicidad, un doble pensamiento político. Tú miras aquí en Europa, que es una cosa repugnante. Quiere aplicar sanciones a Rusia por un disidente político, por supuesto, pero mantenemos Julian Assange en la prisión. O sea, qué hipocresía esta, ¿no? Hay cosas que dejamos que Palestina se muera. Celebramos que Israel tenga toda la población vacunada porque impide que entren vacunas en la faixa de Gaza. No Parece el gueto de nada. Varsovia. Es descorazonador pensar que Israel está haciendo en la Franja de Gaza un gueto de Varsovia nuevo. Boa, ya caminando hacia el final, una reflexión constante también en el libro y en tu trabajo, ¿no? Desde el comienzo, ¿no? Te has preguntado qué pasa con la ciencia, ¿no? La ciencia que es tan consustancial a la idea de progreso en Europa, la ciencia que ahora contra la pandemia ha sido la única esperanza que nos ha brindado a través de la vacuna. Sin embargo, la ciencia no soporta una mirada ingenua tampoco. No, porque la ciencia tiene esa ambigüedad que tiene también el Estado. O sea, es un campo de disputa. La ciencia es un bien público y debería ser un bien público. Pero cuando tú ves que la investigación para las vacunas, que ha sido financiada por el Estado en gran parte en la Unión Europea, y después tú no puedes mirar los contratos, porque los contratos tienen cláusulas completamente inconstitucionales para nuestros países.
en términos de responsabilidad judicial, en términos de consecuencias para daños colaterales o efectos secundarios de las vacunas, que no deberíamos poder aceptar, pero que se acepta en esta emergencia, no es simplemente emergencia. Fíjate que hay 140 lobbyistas en Bruselas, de la Big Pharma, de las 5 firmas, las grandes 5 firmas farmacéuticas. O sea, la ciencia, como yo la propongo en las epistemologías del sur, es una ciencia que sabe dialogar con los otros saberes, que tiene su validez, que tiene su lugar, pero que tiene que saber dialogar con otros valores y no debe buscar lo que se ha buscado antes, que es canibalizar todo el pensamiento que es y patentar, de alguna manera, todo el conocimiento que no es científico. Eso me parece que es también muy errado política y éticamente, pero la ciencia es importante en nuestras luchas. Tú, yo estamos metidos en luchas. Yo, por ejemplo, la lucha de los agrotóxicos en contra de la agricultura industrial, los insecticidas, pesticidas. Es necesario, ingenieros, biólogos, bioquímicos son necesarios. Y están de nuestro lado, no son los de Bayer o de Monsanto, están con nosotros. Pero no vamos a pensar que hay pensamiento campesino, urbano, indígena, porque la gente sabe de este conocimiento como el veneno entre los pulmones, entre las comunidades, entre las escuelas, saben por su conocimiento. Entonces, hay que dialogar y hay que crear lo que llamo la ecología de saberes, ¿no? Boa, terminamos. Tú planteas de cara a futuro 3 posibles escenarios y te quiero preguntar por los 3. El primero es el escenario pesimista, ¿no? Todo igual que antes, pero incluso aún peor, ¿no? Un capitalismo abismal con separaciones radicales que también afectan al propio norte, con sures en nuestro norte y con un estado de excepción securitario, de vigilancia, de incremento de la explotación a través del teletrabajo, un escenario de Black Mirror, un escenario bastante distópico. Sí, ese primer escenario que empezó de hecho con los gobiernos de derecha, sobre todo, que fueron negacionistas, o sea, la pandemia no es importante, la pandemia va a pasar, etcétera, etcétera, Estados Unidos, Reino Unido, etcétera. Eso fue muy malo, digamos así, porque la idea de que hay que haber un regreso de inmediato a la economía normal, mismo si la normalidad es el infierno para la gran parte de la población mundial. Y esa me parece ser la visión más distópica, porque esa es la que el Fondo Monetario Internacional, que es muy curioso en este estudio de hace 2 semanas, ¿no? Que es ese el escenario que ven ese escenario, no ven otro. Dice, no, va a haber protesta, claro, porque los estados van a reprimir porque tienen que pagar las deudas, tienen más política de austeridad. Imagínate ahora más recortes en la salud pública después de la pandemia. Va a haber protesta, va a haber disturbio, va a haber lucha, entonces va a haber más represión. Esto es el escenario distópico por esa razón, ¿no? Claro, es que una de las cosas terribles que hemos sufrido en todos los países es el triaje, es decir, los médicos teniendo que decidir, la gente mayor de 60 años que no pase a la UCI y los dejáis, que se mueran, ¿no? Claro, eso es terrible cuando ha ocurrido, pero que encima lo diseñes como una estrategia, que hagas de ese planteamiento una política pública, yo creo que los pueblos no lo van a tolerar. Yo espero que no, porque eso es lo que llamamos el darwinismo social y que tiene, como tú sabes, hay una especialidad en la medicina que tiene que aceptar esto. Llamamos la medicina humanitaria. Es la medicina de los médicos que están en frentes de lucha, por ejemplo, en guerras, en el Medio Oriente, donde muchas veces no hay productos suficientes y hay que escoger. Y eso se creó una especialidad. El problema es de nuevo el regreso del colonizado, Juan Carlos. Es que ahora con estas pandemias muchas de esas estrategias van a entrar dentro del centro. Y eso nos obliga a cambiar. Ahora es realmente repugnante, es terrible, porque ahora lo vemos en nuestras sociedades. Antes no lo víamos, porque estaba en Yemen, estaba en Irak, estaba en Siria. Ahora lo vemos. Está en Madrid, está en Lisboa, entonces hay que hacer algo. Y este es el peligro que yo veo en este momento, si realmente no hay una financiación, un refuerzo de los sistemas públicos de salud, de educación, de pensiones, de renta básica, de lo que sea, ¿no?
Primero se llevaron a los judíos, pero como yo no era judío, luego se llevaron a los comunistas, como yo no era comunista. El segundo escenario, Boaventura, es el del capitalismo neo-keynesiano, que también es complicado porque es más difícil de combatir porque parece que viene con buenas intenciones. Sí, viene, de alguna manera viene, y son positivas. El problema es ese, son positivas porque, por ejemplo, se va a incrementar y reforzar el sistema de salud pública. Claro, necesitamos de esto, ¿no? Si vamos a iniciar una matriz energética, claro, es importante, ¿no? Y eso no se debe despreciar. El problema es que no es suficiente de ninguna manera, porque una cosa es esta, yo voy a tener energía renovable, muy bien. ¿Para qué? Para que mi computador o mi cell phone continúe a durar un año, 2 años, con la obsolescencia planeada de los productos. No, es la energía renovable para que toda la gente tenga un carro eléctrico. No, es para que necesitamos de transportes públicos de calidad y no donde la gente va como un rebaño, digamos así, en sin ninguna condiciones de seguridad sanitaria, seguridad física y sexual para las mujeres, como sabemos, todo eso. Entonces, hay un cambio, cuando le llaman el gato pardo, realmente, ¿por qué? Porque hacen unos cambios, pero no cambia nada en lo esencial. Yo pienso que la Unión Europea está a ir por el segundo escenario. Claro, lo que pasa es que desemboca en oximorones, ¿no? Es decir, si realmente este capitalismo neo-keynesiano quiere superar la fractura centro-periferia, deja de ser capitalismo neo-keynesiano, a no ser que asumamos que queremos vacunas para Europa, pero que no haya vacunas para Ecuador, que no haya vacunas para Brasil, para Argentina. Es falso, sabes, Juan Carlos, es falso porque realmente si queríamos realmente este sistema neo-keynesiano sin las líneas avisadas o abismales, ¿qué íbamos a hacer? La primera cosa es que debería ser licenciadas las patentes. Las patentes tienen que ser licenciadas. Lo han sido en Sudáfrica y después en el mundo por el SIDA, ¿no? Debería ser porque además es suicida para el mismo capitalismo, ¿no? Porque la gente hoy circula por el mundo. Un ejecutivo de España va, claro, está totalmente vacunado, Europa está vacunada, pero va para África. África quizás con este sistema, nem en 2024 debe estar toda vacunada. Entonces, ¿qué pasa? Puede traer una otra variante que no es eficaz, digamos, nuestras vacunas para ella. O sea, la protección global, la Organización Mundial de Salud lo está diciendo, es necesario que el mundo se totalice. Para eso hay que sacrificar las Big Pharma. Y pues lo que me impacta es que son países como Eslovenia, como Hungría, sobre todo Hungría, que no soy muy simpático con este gobierno, que decide violar la obediencia a la Unión Europea y va a comprar la vacuna rusa. En Europa no podemos. Y en Argentina es curioso que estos negocios son brutales. La vacuna de Sputnik es producida en Brasil, los brasileños no están autorizados, son los argentinos que están a tomar la vacuna producida en Brasil. Negocios muy oscuros, ¿no? Y esto no es neo-keynesiano, es distribuir la muerte de otra manera. Y todo esto, Boa, desemboca en otro de tus conceptos centrales. Todo esto, cuando se hace evidente, genera respuesta popular y por parte del establishment se contesta con violencia y aparece la idea del fascismo social. Sí, yo pienso que el fascismo social va a estar muy presente, ya está muy presente en nuestras sociedades, va a estar muy presente en estos dos escenarios y quizás un tercer escenario donde podríamos, porque realmente lo que veo es que en los primeros escenarios, sobre todo, es un pasaje del fascismo social al fascismo político. 2.0, como lo llamo. O sea, es este cambio de que hasta ahora el fascismo social es que las sociedades son políticamente democráticas, pero socialmente fascistas, porque la gente no tiene protección mínima para defenderse, para reivindicar, para luchar, porque hay un derecho de veto sobre su persona debido a su patrón o la persona donde él es empleada doméstica, ¿no? Estas formas de dominación, por veces informal, que son muy brutales también. Entonces, ahora lo que vemos con el incremento
de la extrema derecha es que ese fascismo social quiere pasar a político, ¿no? Y eso lo vemos con mucha, mucha preocupación porque el movimiento ya tiene los dos elementos del fascismo, que es glorificar la violencia política y promover el odio del discurso, el discurso del odio. Son los dos. No promueve directamente la dictadura porque por ahora son partidos democráticos que tienen que luchar dentro de la democracia. Pero cuando llega al poder, no lo ejerce de una manera democrática, ni van a salir del poder de una manera democrática. Mira lo que va a pasar en Brasil si Bolsonaro, mismo perdiendo o ganando, o lo que va a pasar si pierde por poco. Va a contestar de inmediato los resultados. Y sé que es lo preocupante ahora, ¿no? Como hemos visto con Trump en Estados Unidos. Y la última Boaventura es la optimista, socialismo o barbarie, que es un poco la que tú crees que hay que trabajar para ella. No, ahí esa para mí es la única racional, es la única positiva que da una esperanza a la humanidad y no simplemente a nuestra manera de estar en el mundo, para toda la madre tierra, toda la naturaleza. Y claro, no podemos pasar de ella a este otro modelo de un día al otro. Por eso yo dedico el último capítulo del libro a la transición. Son una transición de décadas, no es ahora, no vamos... Si un país depende del petróleo en su economía, de la agricultura industrial, no puede terminarla de un día al otro. Pero vamos a iniciar una transición con esta idea de que este modelo llegó al final. Y si tuviéramos dudas, basta ver cómo el neoliberalismo, ante esta situación, no ha resuelto para nada ninguna cosa. En cuanto Trump decía, mira, los chinos que produjeron el virus, los médicos norteamericanos estaban ansiosos para que llegaran mascarillas, ventiladores y guantes de China, porque los Estados Unidos no los producía. O sea, yo pienso que este cambio de época, a mi juicio, que tiene que iniciar una transición a un marco que debe ser postcapitalista, postcolonial y postpatriarcal. ¿Cómo vamos a hacerlo? ¿Dónde hay consenso ya? Por ejemplo, nos deberemos empezar la transición energética, por supuesto, muy importante, y esperamos que sí. Sabemos ahora que la inversión en servicio público va a ser muy difícil para los estados volver a la idea de que la salud es un negocio. Porque cuando es un negocio no protege a nadie. Y nos vamos a estar con la pandemia intermitente. Entonces, vamos a empezar por pequeños pasos, pero a camino de un otro modelo civilizatorio, donde quizás, por ejemplo, no sea tan loco como es ahora, que yo, como muchos antes, tuvieron que salir de la ciudad para se proteger. Entonces, la ciudad es progreso. La sociedad es mucho más avanzada que el mundo rural, porque cuando viene una pandemia, quien me protege es el campo y no la ciudad. Porque muchas ciudades de nuestro tiempo son invivibles. La Ciudad de México, a São Paulo, Dios mío, Bogotá, tú las conoces como yo. Es imposible, claro. Las ciudades tienen que tener más elementos del campo y el campo tiene que tener también más elementos de la ciudad, por ejemplo, Internet. Aquí mismo en Europa, nuestros niños y ahora están en casa con la teleescuela, tienen dificultades cuando están en el mundo rural porque la Internet no llega con fuerza a la parte rural. Entonces, vamos a iniciar una transición. Es mi esperanza, como sabes, soy un optimista trágico, no estoy pensando que vamos a llegar rápido, pero me parece ahora, cuando yo veo, por ejemplo, que muchos estados estaban hablando de soberanía alimentaria. Juan Carlos, hace un año, 2 años, quien hablaba de soberanía alimentaria era la vía campesina, eran los campesinos del mundo. No, el Estado, nadie hablaba de soberanía alimentaria. Ahora sí, porque si tu país no es soberano de un punto de vista alimentario, viene una crisis pandémica, cierran las fronteras y tú no tienes que dar de comida a tu gente. Entonces, hay algo de cambio acá, pero vamos a ver lo que va a pasar. Hay que confiar y pensar que la historia tiene mucho más paciencia que nosotros. Podemos lo incorporó a su programa de gobierno, soberanía alimentaria, soberanía energética, tomándolo de estos pueblos del sur. Hay un cambio que me parece que es telúrico cuando dejamos de hablar de revolución y empezamos a hablar de transición.
tengo la sensación de que esa idea newtoniana, mecánica de la revolución, ¿no? Donde nuestro mundo es una mierda, hay un mundo imaginado maravilloso después de la revolución y el partido fractura el presente para conseguir que venga ese mundo alternativo. Y parece que vamos aprendiendo con el ecologismo paso a paso, vamos a buscar las grietas. Tú señalas en el libro, en lo que venga va a haber muchos rasgos de lo que existe actualmente, y pensar en términos de transición igual nos quita un poco de épica, pero también yo creo que es mucho más seguramente inteligente y eficaz. Mira, para mí la revolución es un punto de llegada, no es un punto de partida. Yo pienso que vamos a llegar a camino de una revolución, porque es una revolución donde ser por la revolución y ser en contra revolucionario va a estar básicamente en esta idea de que nosotros pertenecemos a la naturaleza y la naturaleza no nos pertenece. Al final, esto será una revolución. La revolución es el punto de llegada. Aquí, si tú quieres, hay una inspiración también de André Gorz, de las reformas revolucionarias. O sea, es una transición para no quedar como la socialdemocracia europea, que es para realmente como la tercera vía para dar un rostro humano al capitalismo. Eso no es eso que estamos. Estamos a intentar de ser, y es eso que estoy en lucha ahora en el Foro Social Mundial. Decididamente no tenemos que ser antineoliberales, anticapitalistas, anticolonialistas y antipatriarcales, punto. Ahora vamos caminando, obviamente, con medidas concretas en esa dirección. Tu planteamiento de que hay que desautorizar, despatriarcalizar, desmercantilizar, descolonizar, ¿no nos sitúa un poquito a la defensiva? Sí, esta es desconstructiva, tiene razón, pero realmente es la manera de mostrar que ese es un momento, porque tú no desconstruyes sin traer una alternativa. Y tú tienes razón en eso. Claro que no hay otra manera de nombrarlos en este momento. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos muy bien lo que no queremos, pero no sabemos tan bien lo que queremos, de hecho, ¿no? A nivel epistemológico, ya no hablo, por ejemplo, yo pertenezco, en mi juicio, de una gran familia, y tú vas a ver en un libro que estoy escribiendo que muestra que hay una gran familia de estudios descoloniales, postcoloniales. Las epistemologías del sur están ahí. Ahora, ¿por qué razón es que yo hablo de epistemologías del sur y no de descolonial? Por varias razones. Por supuesto que no voy aquí ahora a entrar en detalle, porque no es simplemente descolonizar, es descapitalizar, etcétera, etcétera. Pero es también porque yo estoy harto de la inercia de las ideas muertas. O sea, nosotros hemos criticado mucho de este modelo, pero no hemos encontrado las alternativas. Como no las veo a un gran nivel, yo tengo que empezar por una transición que tiene tres formas, como tú has visto en la sociología de las emergencias: apropiaciones contrahegemónicas, zonas liberadas, ruinas, semillas. Son tres formas donde veo de que está a emergir por diferentes partes de una manera pluridiversa, plurinacional, con grande diversidad, pero un sentido que es en el final es anticapitalista, es anticolonialista y ni siempre es antipatriarcal, pero tiene que ser también antipatriarcal. Es esto que yo veo, el movimiento está ahí, es más intersticial, viene desde abajo, las teorías no lo captan muy bien, pero la culpa es de las teorías, no es la práctica. Y estaba en las calles antes de la pandemia, Boa. Claro. Estaba Sí, en las sí. calles. Las calles no estamos señalando lo que deberíamos ser. El problema ahora es que la calle está un poco suspendida por la propia pandemia. Y suspendida para las izquierdas, por el movimiento popular. No está tan suspendida para las fuerzas de extrema derecha. Porque esos, por ejemplo, están en la calle en Brasil. Estaban en la calle en los Estados Unidos, ¿no? Muy agresivos porque no tienen conciencia, porque son más protegidos por la salud, no tienen seguros privados de salud, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a recuperar la calle, porque sin calle, y la calle no es un monopolio de las izquierdas, del movimiento popular, tampoco, si no hay presión desde abajo, los gobiernos, mismo progresistas, van a rendirse a las fuerzas globales. En la calle son las baterías que mueven a los gobiernos. Boaventura de Sousa Santos, el futuro comienza ahora.
Boaventura ha visto en la pandemia otra vez cómo la condición humana expresa lo mejor y lo peor en este tipo de escenarios. Y Boa, si te parece bien, a mí me gustaría terminar esta entrevista clase dedicándosela a tu buen amigo Eric Olin Wright, que decía que cuidado con las promesas de los intelectuales, y por eso yo creo que toda esa voluntad, ¿no?, de ser intelectual de retaguardia, para que las expectativas no sean tan desmesuradas y así las frustraciones no sean paralizantes. Absolutamente, Juan Carlos. Es una idea, te agradezco mucho porque ahora estuve en las reuniones de la Asociación Internacional de Sociología que reunimos la semana pasada y realmente estuve en varias sesiones en homenaje a mi querido amigo Eric Olin Wright, y con quien trabajé bastante, digamos, a lo largo de los años, somos muy amigos, y es eso. Para mí, más todavía que para Eric, para mí cuando las cosas no van bien, normalmente no es la práctica que está errada, es la teoría. Por eso es que quiero ser un intelectual de retaguardia, porque hasta ahora, siempre que había error, los teóricos siguieron pensando lo mismo cuando la práctica desdecía todo lo que estaban diciendo. Pero la teoría estaba aislada de la práctica. Por eso es que al final de su trayectoria, Eric Olin Wright vino con las utopías reales. Y si tú miras, es por ahí también que estoy siguiendo en esta propuesta. Y estamos ahí. Y es muy interesante de verlo ahí recordado. Es muy bueno. Boaventura, muchas gracias, un placer. Y nos vemos en las bibliotecas y en las calles. Un fuerte abrazo. Muchas gracias, un abrazo para ti. Un abrazo. Chao.